En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque nos permites congregarnos en tu nombre en este momento. Te pedimos humildemente, derrame sobre nosotros tu bendición, que nos concedas aquellos dones que más son necesarios para nuestra vida, para el bien de ella y para el bien de aquellos con quienes nos permites compartir la existencia. Bendice, Señor, a quienes hoy más lo requieren, a quienes hoy más lo necesitan. Y en nombre de ellos te ofrecemos el esfuerzo y el trabajo de esta lección. Ayúdanos a seguir creciendo en el amor a la iglesia para que de esa manera algún día podamos participar de la gloria de tu reino. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, vamos a dar inicio, vamos a comenzar preguntando si hay alguna duda, alguna pregunta de la lección anterior para que pudiésemos resolverla y si no, para que pudiésemos pasar a la lección del día de hoy. Creo que estamos a mano, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a compartir pantalla para tener nuestra lección de hoy. Vamos ya ahí en el manual, quienes van siguiendo también ahí el manual, vamos en la lección número 6. Ahí estamos ya en la número 6. Ok. Bueno, ahí estamos. Entonces, el día de hoy básicamente estaremos entrando en la cuestión que podemos decir nos va a llevar a analizar la relación que tiene Cristo con la iglesia. Entonces, estamos viendo esa partecita de que la iglesia tiene su origen, ¿sí? Y este origen también nosotros veíamos en la Santa Trinidad, pero también este origen está en el Señor Jesús. Y este será nuestro tema número 6, analizar esta partecita, cómo la iglesia también en Cristo tiene su razón de ser. ¿Por qué? Pues porque es en el Señor donde estamos conociendo esta revelación. Y desde esa manera es importante que descubramos esos argumentos que nos permiten decir que realmente Cristo también está estableciendo la iglesia, sobre todo contra aquellos que luego están discutiendo que Cristo no fundó ninguna iglesia y que la iglesia es un invento de los hombres y que no sé qué y no sé cuánto. Entonces, ahí tenemos que poner esa claridad. Bueno, todo esto tiene que tener como punto de partida esta consideración. Estamos llamados nosotros a hablar del reino de Dios, del reino de los cielos. Y hablar del reino de Dios es entonces también fundamental para nosotros porque es justamente el hecho de que la iglesia está en orden a este reino de los cielos, el reino de Dios. La iglesia está en orden, está al servicio de este reino de Dios. Y esto es fundamental, ¿sí? Que nosotros lo podamos siempre, siempre tomar en consideración. Ahí a lo largo del tiempo va a haber distintas formas, ¿no? De comprender esto de lo que es el reino de los cielos. Y esto es lo que a veces para algunos les causa conflicto. En el siglo XIX tenemos ahí nuestra guía, como en algunos momentos desde el protestantismo hay una especie de rompimiento entre lo que es el reino y lo que es la iglesia. Entonces, para ellos, vamos a poner así una especie de postura, sin meternos más allá de autores y eso, pero aquí hay una postura donde para estas gentes, aquí lo único que quería Jesús era el reino. Esa era su voluntad. Y este reino, decían estos, iba a estar solamente al final de los tiempos. Es hasta ahí cuando iba a llegar, cuando entonces esto iba a suceder. Ahí es donde viene
esta postura, ¿no? Se dice en algún momento, bueno, pues no sabe cuándo será el final de los tiempos, el mismo Jesús parecería que lo estaba desconociendo, pero nosotros sabemos, ¿no? Que Jesús va teniendo conciencia de muchas cosas porque también es verdadero hombre. El hecho de que Jesús no refiera cuándo va a ser el final de los tiempos, no es porque no sea Dios o sea menos Dios, sino que también al ser verdadero hombre, tendrá que dar espacio a ello. Pero aquí, en lo que nos toca, es que entonces lo que Jesús tiene como voluntad solo es el reino y esto va a ser al final. Entonces, la etapa intermedia donde estamos ahorita, la iglesia no tiene cabida. Aquí la iglesia ahorita no cuenta, entonces ahí no pasa nada. Hay otra postura, que entonces para estos, esta cuestión del reino tiene que ver más bien con aspectos individuales. Cada uno de los seres humanos tendrá que establecer esa relación con Dios. Y así entonces parecería que cada quien debe rascarse con sus uñas, como diríamos, de manera muy simplona. Y entonces así el reino de Dios, pues va a depender de cada uno, de cómo yo me porte, de cómo yo esté recibiendo o rechazando, ¿no? Y entonces la iglesia parecería que solamente va a estar como anunciando una especie de conductas morales, éticas, pero no es algo que realmente obedezca a la voluntad de Dios, no es algo que Dios quiera, ¿no? Según esta forma de pensar. Entonces, esto tampoco es correcto. Ninguna de estas dos afirmaciones son buenas, ¿no? Esa parte no la aceptamos. El Papa Pío X fue quien se encarga de condenarlas. Nosotros, en el Concilio Vaticano II, más bien tenemos, hay una afirmación muy interesante. En el número 5 del documento de la Lumen Gentium, ¿sí? Este Concilio Vaticano II nos enseña, ujú, que la iglesia está en esta tierra y la iglesia que está en este mundo tiene una tarea, tiene una misión. Y entonces la iglesia va a ser el germen, va a ser la semilla, el principio del reino. Ahí es donde entonces se explica justamente esto, ¿no? Y ahí se dice, la iglesia está en una tensión hacia el reino, como cuando tenemos una liga, ¿no? Estamos estirando la liga, estamos en esa tensión, estamos hacia allá, nos estamos encaminando. Y esto será cuando el reino, ya aquí venga la consumación, ya cuando el reino esté consumado, ¿no? Cuando ya sea todo el final de los tiempos, bueno, ahí sí. Entonces, aquí nosotros podemos decir que estamos en miras a ese reino. Y entonces esto mismo hace que la iglesia y el reino tengan una parte que los hace justamente que se identifiquen. Una parte son idénticos, pero también en otra parte son diferentes. Ujú. Entonces, aquí es donde nosotros nos ubicamos. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene algo del reino, sí, pero no es sinónimo del reino. La iglesia no es el reino, está en miras al reino. Ujú. Y aquí es donde nosotros tenemos que conservar esta postura, porque así vamos a darnos cuenta cómo precisamente la iglesia tiene ciertamente ese lugar justo, ese lugar adecuado. Ahí, ahí es donde nosotros debemos ubicarnos. Cuando la visión se pierde,
entramos a confundirnos y hay gente que lo confunde, que piensa que la iglesia es igual al reino y no. Vamos a ponerlo como si, recordando un poco cuando estamos en la primaria, ¿no? Está este conjunto, vamos a poner, este conjunto es la iglesia, ¿no? Pero hay algo todavía mucho más grande y es el reino. Ujú. Entonces, el reino es lo mayor. La iglesia está en orden al reino. La iglesia tiene chamba a favor del reino. Ujú. Está a favor del reino, está para que el reino se establezca. Esto es lo importante, ¿no? Esto es lo fundamental. Y así es donde esto va justamente funcionando. Teniendo en consideración esta observación, pues podemos comprender, ¿no? La iglesia en algún momento, podemos decirlo, o se desaparece, o podemos más bien decir, se va a planificar. ¿Por qué? Porque la iglesia entonces queda siendo parte del reino. Nosotros ahorita hablamos, por ejemplo, de una iglesia que está en este mundo, una iglesia que está purificándose, una iglesia que ya está en el cielo, pero incluso la iglesia celeste no es todavía el reino de Dios. ¿Por qué? Porque todavía no está completa, ¿no? Porque todavía está faltando que estemos ahí totalmente todos. Entonces, podemos darnos cuenta de esta realidad y estas distinciones. Bueno, ¿cuál es justamente, no? Esta relación que hay entre el reino y la iglesia. ¿Cómo entenderla? Entonces podemos decir la iglesia está al servicio del reino. Ambos sí corresponden a la voluntad de Cristo y la voluntad de Cristo es que Dios reine, ¿no? Esa es su voluntad. Y para esto entonces mandó a los discípulos, ¿saben qué? Échenme la mano, necesito ayuda. Y por eso nosotros seguimos haciendo esa misión. Entonces, vayamos viendo esta realidad. Vamos a empezar viendo lo que significa el reino, ¿no? ¿Cuáles son esas notas que lo caracterizan? Entonces, en el reino de Dios tenemos que respetar su naturaleza. El reino de Dios no tiene que ver con política, no tiene que ver con que se instaure en este mundo como a lo mejor quisieran en algún momento algunos verla, no. Es una dimensión, primero de carácter espiritual y también tiene una dimensión de carácter escatológico. Esto significa que será al final de los tiempos, de lo que significa la palabra escatología. Entonces, aquí es donde vemos justamente cómo el reino es algo interior. Y en esa interioridad, en esa espiritualidad, que se sucederá hasta el final de los tiempos, ¿no? Este reino de Dios, entonces, tiene esta dimensión espiritual que va a ser hasta el final de los tiempos. Pero no por eso, ojo con esto, no por ello, no significa que entonces no va a tener algunos efectos en este mundo. Si bien es cierto que se va a vivir en el interior, también, vamos a decirlo así, va a tener sus efectos hacia afuera, hacia el exterior. Porque si no pudiésemos caer en un ensimismarnos y yo rompo mi compromiso con los demás, mi compromiso social. Y al no tener un compromiso social, entonces estaría traicionando al mismo Jesús. ¿Por qué? Porque me enseña que ame al prójimo, no nada más que ame a mí mismo, ¿no? Esto es entonces desde dentro, desde el sujeto, desde cada uno, ujú, pero también en razón y en relación con los demás. Expliquémoslo de esta manera. Si estamos hablando del reino de Dios, es entonces esa relación que vamos a tener con Dios. ¿Cuál es la relación que como personas establecemos con Dios? Y desde Dios, la relación que establecemos entonces con los demás. Desde Dios. Sí.
¿Cuáles son esas relaciones que nosotros estamos ahí teniendo en esta parte? Y así entonces sabemos que tenemos un compromiso hacia afuera, tenemos un compromiso social. Porque si no hay también que luego algunas corrientes tan espiritualoides, o que aquí lo que importa es lo de adentro, darme golpes de pecho, pero no asumo un compromiso hacia afuera, no asumo un compromiso social, y tampoco eso está bien. Entonces, el reino, démonos cuenta, tiene esta dimensión espiritual, es interior, pero también va a ser exterior, se tiene que salir. Tenemos que adquirir esa dimensión comunitaria, ¿no? Y así entonces vamos cumpliendo ese compromiso. Ahora, este reino, decíamos, es escatológico. ¿Por qué? Porque en lo escatológico estamos diciendo que se va a llevar a cabo hasta el final, pero esa es su consumación. Nosotros decimos que este reino, aunque se vaya a consumar hasta el final, también ya está presente. ¿Por qué ya está presente? Porque yo ya me estoy relacionando con Dios. Esa relación con Dios no va a ser hasta que yo me muera. Como si yo dijera, hasta que me muera voy a tener ese contacto con Dios. No, 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 no. Desde este mundo estamos llamados a tener esta relación con Dios y desde este mundo, por lo tanto, estamos llamados a tener esa relación con los demás. Ahí es donde entonces, por eso decimos, ya está presente, y luego viene esa frase luego que se dice en la escatología, pero todavía no. ¿Qué significa el todavía no? Todavía no plenificado. Es decir, todavía falta, ¿no? Todavía no está consumado, pero ya está, pero todavía no. Ujú. Y así es donde podemos darnos cuenta que ya estamos en este reino de Dios. El reino de Dios entonces no es esperar hasta el final de los tiempos, no es hasta que uno se muera, no. Es el reino ya en cada uno de nosotros. Cuando yo voy permitiendo que Dios entonces vaya reinando en mí y desde ese reinado de Cristo en mí, yo lo voy a ir justamente poniendo ante los demás. Y así ya se va estableciendo. Es el reino entonces esa relación que vamos nosotros teniendo en esta partecita. Aquí nosotros debemos tener mucho cuidado, pues para no caer en ciertos reduccionismos, ¿no? Cuando parecería que entonces, pues algunos quieren solamente ver el reino como cuestión meramente política y quieren establecer así como que lo único que importa es establecer un orden en este mundo. Pues no, es cierto que nosotros estamos encaminados al más allá y es cierto que con los pies aquí en la tierra tenemos un compromiso social, pero no lo es todo. Porque si yo dijera que aquí sería todo, pues sí, ya seríamos muy cortos de vista. El reino de Dios es transhistórico, trasciende la historia, ¿no? Trasciende la historia. Nosotros tenemos entonces que descubrir eso. Y así, nosotros como parte de la iglesia, somos miembros, pues, de esta chamba, o nos toca esta chamba. Démonos cuenta, recuerden ustedes, voy a retomar aquí conceptos un poquito para quienes han visto escatología o no han visto escatología, ¿no? Voy a hacer aquí una especie de resumencito que nos ayude a clarificar un poco. Cada uno de nosotros como personas, como seres humanos, entonces tiene un cuerpo, sabemos nosotros, y tiene un alma. En el alma, que es la que nos da la vida, es el principio vital, sabemos nosotros que está la inteligencia y sabemos que esa inteligencia siempre va a ir en busca de la verdad, siempre. Y también tenemos la voluntad y la voluntad siempre va a buscar el bien. Nunca, nunca, nunca alguien en sus cinco sentidos va a querer el mal. Cuando voluntad y la inteligencia van de la mano, entonces se da lo que es la libertad.
Y esta libertad es lo que nos permite elegir y lo que se elige es entonces el amor, ¿sí? Entonces la inteligencia busca la verdad, la voluntad busca el bien y la libertad busca amar, busca el amor. Por eso en nuestra vida, en la vida de cada día, ¿sí? En nuestra vida, vamos a ponerle en este mundo, en nuestra vida histórica, ¿sí? Entonces, nosotros estamos llamados a cumplir esa voluntad de Dios, ¿sí? Y esa voluntad de Dios, ese creer de Dios, el mandamiento de Dios, es justamente eso, el amor, que amemos. Ahí vienen las expresiones, ¿no? En los mandamientos. Ama y haz lo que quieras, pues. Entonces, de eso se trata este mundo, ¿no? Que amemos, que amemos. Esa es la tirada. Cuando falta el amor, sí, podemos decir, toda falta de amor, esto entonces es una esclavitud, es pérdida de libertad. Es cuando o no hay verdad, está la mentira o está el mal, ¿sí? Cuando se presenta la mentira, cuando se presenta el mal, esta es esclavitud. Y esto es lo que nosotros llamamos el pecado. Todo pecado es una falta de amor. Y toda falta de amor se da justamente en razón de que tenemos dado el juicio, ¿no? Bueno, ese es como vivimos en este mundo. Puedo yo decir que cuando estoy, ujú, voy a poner aquí otra vez la persona, ¿sí? Cuando estoy haciendo las cosas buenas, las buenas obras, entonces tengo una buena relación con Dios. Cuando solamente hago malas obras, entonces aquí no tengo relación con Dios, ¿no? Aquí mi relación con Dios no está, está totalmente destruida. Ujú. Pero a lo mejor nosotros tenemos como el punto intermedio, dirá por ahí alguien, no sé, como que a veces sí y a veces no, estamos como que sí, como que no. Bueno, el día de nuestra muerte, si yo tengo esas buenas obras, mi relación con Dios nos va a conducir al cielo. Si yo me dediqué a las malas obras totalmente, me voy a ir al infierno, ¿no? Y si yo ando así como mitad y mitad, bueno, pues es lo que necesitaré, el purgatorio. Ujú. Entonces, démonos cuenta cómo al hablar del cielo, al hablar del infierno, al hablar acá del purgatorio, no estamos hablando de lugares, no estamos hablando de espacios. Estamos nosotros hablando solamente de las relaciones, ¿sí? La relación que tiene este hombre con Dios. ¿Es una buena relación o es una mala relación o es una relación muy pobre, muy mediocre? Pero esto es lo que nosotros entendemos. Cuando hablamos del cielo, el purgatorio, del infierno, eso es lo que conocemos más bien como estados de vida. Por eso es que podemos decir que desde entonces, me voy a donde veníamos, sí, ya desde entonces, si yo tengo una buena relación con Dios, entonces ya el reino ya está presente. Todavía no está pleno, pero ya está. Y esta es la parte que nosotros tenemos muchas veces que rescatar, porque pensamos que el cielo, pues es hasta que yo me muera, que no, hay quienes ya desde aquí están viviendo una probadita del cielo, digamos, o también quienes ya tienen una probadita del infierno, ¿no? ¿Por qué? Porque esta relación con Dios, o está dándose ya ese reino, ya está reinando Dios en mi vida, ya Dios es el que está siendo tomado como el criterio con el que yo vivo, con el que yo decido, con el que yo pienso, ya soy uno con Dios.
o de plano, ni al caso, ¿no? Y es cuando viene, pues, esta pérdida, esta falta de amor, es cuando viene el pecado y ante la presencia del pecado, bueno, pues soy extraviado. Esto entonces, para que comprendamos que cuando hablamos del reino, es la cuestión de las relaciones. Ahora, esta chamba es la tarea de la iglesia, ¿no? Entonces, la tarea de la iglesia es ayudar justamente a estas relaciones con Dios. Esa es nuestra chamba. Que las personas, que nosotros tengamos mejores relaciones con Dios. Esto es lo que tenemos que buscar. Y al hacerlo, entonces estamos cumpliendo esta misión, esta tarea. Al hacer que esto mejore, ujú, al hacer que esto se establezca, entonces estamos haciendo justamente que el reino se establezca. Y es lo que nos pide Dios. Ahora, dado que esa es la chamba de la iglesia, avanzamos un poco más, ¿sí? Entonces, Cristo justamente tiene ese deseo, ¿no? Cristo también tiene esa tarea, Cristo tiene esa misión, Cristo tiene la misión del reino. Y por eso Cristo, entonces, dado que tiene la misión de establecer el reino, de que hay una relación de los hombres con Dios, entonces por esto Cristo asocia a los humanos, nos asocia a nosotros. Y esta asociación es a través de la comunidad, es a través de la iglesia, de una común unidad que surge en los apóstoles, ¿no? Tenemos esto en común. ¿Qué es esto que tenemos en común? La tarea, la misión. Y a partir de esa tarea, a partir de esa misión, establecemos esta comunidad. Entonces, uno tiene que reconocer que en el Señor Jesús está esta voluntad, ¿no? Él también quiere la iglesia. Durante mucho tiempo se ha establecido como si fuera un texto exclusivísimo el momento de Pentecostés para hablar de la fundación de la iglesia. Pero eso no es del todo correcto, ¿sí? Esto ha merecido un análisis por parte de la Comisión Teológica Internacional. Entonces, hay un grupo de teólogos integrado por el Papa, ujú, donde el Papa les pide ayuda cuando hay ciertos temas que se tienen que estudiar. Entonces, ante estos temas, el Papa los pone delante, ellos hacen sus propios análisis, sus propios estudios, sus propias investigaciones y ya dan una aportación. Bueno, hay un documento de esta Comisión Teológica Internacional y entonces aquí nos va a hablar de que hay varios momentos y no solo uno donde se expresa, ¿no? Esa voluntad de fundar la iglesia. No solamente es Pentecostés. Tenemos que ampliar nuestra mirada, tenemos que ampliar esa lectura. ¿Mm? Entonces, tenemos que decir aquí esto, ¿no? Primero, la iglesia como tal nace. ¿De dónde? Del misterio de Cristo. Y al decir el misterio de Cristo, es aquí donde nosotros tenemos que ampliar cuáles son esos misterios de la vida de Cristo. ¿Cuáles son esos momentos, esas palabras, esos gestos del Señor Jesús? Entonces, dado que es todo el misterio de Cristo, podemos decir que la iglesia
tiene también su propio origen desde el mismísimo momento de la encarnación y pasando por todo lo que pasa en la vida del Señor hasta llegar al mismísimo momento de Pentecostés, ¿no? Pasa por el misterio pascual, llega hasta Pentecostés, pero pues toda la vida de Cristo, todo el misterio de Cristo, es justamente, ¿no? Cómo la iglesia se origina. ¿Por qué podemos decir esto? Porque decimos que la iglesia es cuerpo de Cristo. Todo donde está Cristo va a estar la iglesia. Donde está Cristo va a estar la iglesia. Así, aquí lo que conviene es entonces hablar más bien de una serie de actos fundacionales. Actos fundacionales. No es un momento en el cual vino Jesús y dijo, a ver, a partir de ahora les encargo que fundar una iglesia y que... No, no, no. No hay así como que una especie de acto de... Se declara inaugurada. No. Va a haber mucho testimonio que van mostrando tantos momentos donde Jesús expresa, ¿no?, ese deseo. Entonces, puede decir esta expresión, ¿no? Cristo, Cristo funda la iglesia con toda su vida, pero no solamente esto, sino que la sigue fundando, la sigue fundando. ¿No? ¿Por qué? Pues porque Él es el sostén, Él es el fundamento. Y así va a haber autores que van a decir que es antes, va a haber otros que van a decir que es después, pero es mejor los actos fundacionales, porque así con estos actos fundacionales es cuando las cosas empiezan justamente como a adquirir un mayor sentido. Y podemos ver varias citas bíblicas donde el Señor Jesús realmente está siguiendo, está realmente sosteniendo. Y ahí lo podemos ir viendo. Esta partecita entonces nos va a ayudar, ¿no? A comprender que Cristo ha querido la iglesia, Cristo la ha fundado y la sigue fundando. Es el Señor el que está ahí. Ujú. Y entonces, toda la vida de Cristo es en orden a esto, a la fundación de la iglesia. Ujú. ¿Cómo la fue preparando? Nos menciona ahí, nosotros tenemos actos preparatorios. Estos amigos, los apóstoles, están estableciendo una comunidad y ahí fueron justamente donde se está teniendo el primer acto preparatorio, ¿no? Podemos decir, hay una comunidad de discípulos. En esa comunidad de discípulos, así se cierta, no sabemos cuántos eran. Recuerden ustedes, había 72 que fueron a predicar y los mandó no sé dónde y no sé qué. 40 y 72. Y de esos 72, 12 son elegidos, ¿no? Para ser apóstoles. Pero al final, ahí está esa comunidad de discípulos, ahí está preparándose la cosa. Viene esta elección de los 12 apóstoles. Entonces, también ahí el Señor Jesús en Mirasá está colocando a estos fulanos. Y así tenemos estos actos que van preparando lo necesario para establecer la iglesia.
Recuerden incluso cuando Hechos de los Apóstoles nos hablan de la elección de Matías, ¿no? Era muy importante el número 12. ¿Qué? Pues porque ya no estaba Judas, entonces no podemos quedarnos así. Y a él se les conocía como los 12. Otro acto preparatorio va a tener que ver acá con la persona de San Pedro. Pedro también va a ser puesto por Jesús desde su propia vocación, desde su propia misión, con una tarea. Y esa tarea que va a tener Pedro va a ser cabeza de la iglesia y ser cabeza de toda esa comunidad. Tienen que ser vicario de Cristo. Y entonces ahí están estos momentos donde se está justamente entonces estableciendo la iglesia de una manera preparatoria. Ujú. Llega ahora el momento de la última cena. En la última cena parecerá que el Señor Jesús lo que hace es una especie de recapitulación, de resumen, ¿no? Todo lo que había enseñado, todo lo que había vivido con los apóstoles a lo largo del tiempo que había estado junto a ellos, es entonces aquí como recogido para que se pueda ir comprendiendo hacia dónde va toda la misión de Jesús. Sabemos nosotros, bueno, ahí en la cuestión de la última cena, sabemos nosotros, tenemos la realidad de la Eucaristía, la presencia misma del sacerdocio y cómo también está presente ese mandato de la caridad. Son los tres conceptos, podemos decir, importantísimos la noche del Jueves Santo, ¿no? Entonces, uno tiene que ver que en este momento se está recogiendo todo y se están sucediendo estos momentos tan fundamentales. Esta institución de la Eucaristía nos está hablando ya de la cruz. Esa es la cruz. Ujú. En ese momento, entonces, también en torno a la cruz se reunirá el pueblo. Ujú. Y al reunirse el pueblo en torno a la cruz, donde viene la Eucaristía, el sacerdocio, donde viene ese mandato de la caridad, entonces se participa de la iglesia y se está participando también ahí de lo que está implicando, ujú, que es el sacerdocio, el mandato de la caridad y la Eucaristía misma. Es una participación en la cruz. Mm. Uno puede decir, aquí en la última cena se está sintetizando lo que le da a ver la iglesia. La iglesia sin Eucaristía no hay. La iglesia sin sacerdotes no hay. La iglesia sin la caridad, ¿qué pasaríamos a hacer, no? Y ahí uno tiene que cuidar. Uno tiene que cuidar mucho ahí. Bueno, esta partecita es la que ya está como sintetizando, ¿no? Todo lo que va a hacer el Señor. Luego viene otro momento muy singular, cuando ahora el Señor Jesús le va a dar justamente a Pedro y a los 12 el poder en esta comunidad. Entonces, el Señor Jesús, después de la resurrección, tiene encuentros con los suyos, ¿no? Y el encontrarse con los suyos
aquí sucederá que les va a conceder una serie de potestades, una serie de facultades, de poderes. Les da el poder de perdonar pecados. Les va a dar el poder, en este caso a Pedro, del primado. Ujú. Ese primado es solamente, sabemos nosotros, para Pedro. Ujú. También se recibe justamente el mandato misionero. Y ese mandato misionero es para ir a bautizar y bautizar. Tengo que ir, vayan y bauticen enseñándoles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y así tenemos nosotros que actuar. Y vendrá el momento cumbre, podemos decir nosotros, que será ahora sí, Pentecostés. Y en Pentecostés ya es como el impulso, ¿no? Ya es como el empuje, dice nuestro texto, el impulso definitivo. El impulso definitivo. Y esto, pues, es gracias, implica dar estas gracias. ¿Por qué? Porque justamente es el Señor el que está actuando durante tantos años en nosotros, en nuestra vida. Es ahí como se va estableciendo la iglesia. No es de sopetón, son ahí tantas cuestiones. En San Juan, por ejemplo, se dice que también está ese momento de la fundación en el envío del Espíritu Santo cuando está en la cruz, cuando exhala el Espíritu. Ahí da el Espíritu y entonces establece esa comunidad, confiere esas facultades, ¿no? Entonces hay momentos diversos y aquí nosotros tenemos que ir ubicando eso. Lo que se puede afirmar, ¿no? Es que nació plenamente en Pentecostés. Esto es lo que sí, pero tendríamos que poner esa especificación, plenamente, ¿sí? Pero antes de Pentecostés ha habido otros momentos. Ujú. Perdón, padre, Y, disculpe la interrupción. Es que se está cortando mucho la comunicación. ok. Entonces, en Pentecostés se escuchó muy cortado. ¿Podría, por favor, repetir lo último que dijo? En Pentecostés es el impulso definitivo y después yo, cuando menos yo no entendí casi nada. Voy a apagar la cámara para mejorar ahí la recepción y ahí me dicen si se mejora, ¿eh? Sí, gracias. Bueno, en los momentos que vamos viendo, ¿no? Ya llega el momento Pentecostés, es ese momento donde está el impulso definitivo, y entonces ahí es donde viene justamente ya, podemos decir nosotros, lo que es el nacimiento pleno. Voy a borrar lo que apuntamos aquí para que lo vamos a apuntar. Entonces, cuando se dice que la iglesia ya tiene su nacimiento pleno, ese nacimiento pleno solamente lo podemos entender, pero así, hablando en la plenitud. Si la iglesia nació plenamente en Pentecostés, pero no puedo decir que solo nació en Pentecostés, porque ha habido varios momentos anteriores, ha habido varios momentos previos, y que es entonces donde nosotros vamos a establecer toda esta dinámica que el Señor Jesús ha querido, ¿no? Y es aquí, precisamente, donde ya.
En Pentecostés ya la iglesia queda expresa totalmente, donde ya viene el mandato misionero, donde ya viene toda la autoridad que está dando también el Señor Jesús, ¿no? En todo nosotros podemos decir, se va generando, se va dando una especie de génesis, una especie de proceso. Y esto, pues siempre vale la pena el contemplarlo, porque en muchos momentos parecería que así se hace luego la celebración, ¿verdad? Pentecostés, vamos a celebrar el nacimiento de la iglesia, es el cumpleaños de la iglesia. No es tan propio, ¿no? No es tan propio, no es tan exacto, porque la iglesia obedece a la voluntad de Dios y esta voluntad de Dios no solamente fue en ese momento, ahí fue cuando ya se plenificó, ya fue cuando se planificó. Ya les decía yo como en algunos momentos también se puede leer desde, por ejemplo, ahí en la cruz en San Juan, esta oportunidad de tener la realidad de Pentecostés en el mismo momento de la cruz cuando se exhala, ¿no? Al Espíritu, dice el texto, y entregó el Espíritu, exhaló el Espíritu. Ahí, por ejemplo, hay quien lee el momento del Pentecostés en Juan, y con eso mismo, pues se tiene ahí la ocasión, la oportunidad de también ver ahí el nacimiento de la iglesia. Por eso ahí es cuando algunos santos padres recuerden esas imágenes que veíamos, ¿no? Veíamos que dicen, ¿no? Que la iglesia nace del costado abierto de Cristo en la cruz, donde sale sangre, donde sale el agua, el bautismo, la sangre, la Eucaristía. Entonces, es como armar todas las piezas que se van teniendo. Bueno, voy a pausar aquí. Estamos terminando el tema 6 que está en este momento hasta acá, para ver si hay aquí algunas preguntas que podamos resolver y si no, para que continuemos con el 7 que va totalmente de la mano con este tema, ¿sí? Bueno, voy a encender mi cámara, pero les pido, si hubiese así que esté cortado, me dicen para que podamos escucharnos lo mejor posible. Bueno, no sé, vamos si hubiese alguna pregunta, duda, para que la podamos resolver. Yo, padre. Ajá. Aquí en Pentecostés, cuando este impulso definitivo, y puso ahí, se reciben las gracias, se refiere a las gracias del Espíritu Santo. Por eso dijo, el Señor está actuando en nosotros. ¿A eso se refería? Así es. O, Sí, sí, sí. ok. Gracias, padre. Muy bien. Blanca. Hola, padre, buenos días. Oiga, entonces estamos equivocados cuando decimos que ya participamos del reino de Dios desde aquí. Más bien estamos apenas construyendo lo que le corresponde a cada quien para poder y participar realmente en ese reino. No, no, no. Ya desde aquí ya es participación. Ya estamos participando. Desde esa chamba que hacemos, ya es también parte de nuestro compromiso justamente por eso, porque ya somos parte, porque ya tenemos nosotros, digamos, esa probadita. No lo pudiésemos como guardar, ¿no? Sino que estamos impulsados a sacarlo. En algunos momentos yo les decía, ha habido corrientes muy espiritualoides, que entonces así como que lo único que importa es el cielo, entonces este mundo no importa para nada. No, el compromiso es también en lo social. Y por eso podemos decir, participamos ya desde ahora, no plenamente, y tenemos también ese trabajo para hacer como iglesia que se vaya extendiendo el reino, que otros vayan participando también ya de él. Ok, padre. Muy bien. Oiga, padre, Ujú. yo tengo una pregunta, pero es en referencia al cuerpo y alma, pero siento que está un poquito fuera de tema. ¿La puedo dejar al final? No, no de una vez porque estamos en cambio de tema, justamente. No, lo que pasa es que me acordé el otro día hablando de que precisamente el hombre es un ser espiritual y veíamos el término
de que el ser humano por eso se refiere al término biológico, bios, viene de la raíz bios, pero solamente se ocuparía el término de tiempo-espacio. Y recuerdo que se había mencionado otra raíz que es el Zoe, el espiritual, que nos da referencia a la unidad de cuerpo y alma. Yo me perdí y no pude fundamentar de dónde sale la raíz del Zoe. No alcanzo a captar así bien la pregunta de dónde sale, pero más bien vamos a tratar de armar así. La forma en la cual la antropología se va como construyendo, digamos, cómo se va penetrando al profundizar lo que significa verdaderamente el ser humano. Entonces llega un momento en que la vida humana, por ejemplo, la cosmovisión de los primeros judíos, ¿no? Sabemos que la sangre es vista como lo que da la vida, no tanto el alma. Entonces ahí todavía faltaba esa maduración. Por eso la sangre tiene el valor que tiene en la cuestión judía. Se tiene que dar todavía un salto para darnos cuenta, ¿no? Porque yo pudiese decir, bueno, si la vida está en la sangre, esto por ejemplo, para un testigo de Jehová, si la vida está en la sangre, bueno, si te pongo una transfusión, ya no, ya es otra vida, no se puede, no sé cuánto legan, sale pues. Pero si resultase la mejor, que entonces pues vamos a hacer experimentos. Voy a sacarle la sangre a otro, te la voy a meter a ti y te quito la tuya. Si tú te desangras y te vamos a transfundir tanta sangre que va a ser de otros, entonces vas a ser ya otra persona y obviamente no. O sea, sabemos nosotros cómo funciona esto, ¿no? Pero es ahí donde ya se da ese salto. Entonces, a la hora de ir profundizando, se van a ir usando distintas palabras en el griego para hablar de la vida. Está bios, está zoe, está neuma y nefesh. Son los cuatro términos que se usan. Entonces, dependiendo ya, digamos, de cómo se abarque, eran como las palabras, ¿no? Que se empleaban en ese sentido para para el análisis del hombre, ¿no? En esa parte. Y aquí, neuma precisamente, yo sí sé que neuma es viento, es aire, es espíritu. Sé que Nefer también es, pero Zoe habría una traducción un poco más literal de dónde viene. Es igual vida, pero ya es una vida, más es como espiritual en ese sentido, no tanto en el sentido biológico. Ah, ok. Ese sería como el plus, digamos, su diferencia. Entonces esto vendría siendo realmente ya, sería como los términos griegos para hacer un poquito más específico que el hombre es alma y cuerpo. Donde se va estudiando, o sea, va a depender, digamos, el aspecto que se va como estudiando de la persona. Y es ahí donde se va a abarcar, digamos, desde esa perspectiva, ¿no? Por ejemplo, en la medicina, pues muchos se van a quedar en la parte del BIOS. Solamente todo es biológico. Es muy mecanicista el asunto, ¿no? Ahí entonces dependerá de la misma ciencia, de la rama de la ciencia, lo que quiera abarcarse, ¿no? La óptica de la corriente, incluso la misma ciencia médica, pues vamos a encontrar distintas escuelas. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos en la antropología que ampliar siempre esta riqueza, vamos a decirlo así. Ok, gracias, padre. Muy bien. Vamos con María Isabel. Padre, buenas tardes. Con respecto al reino, padre, decía usted que la iglesia y el reino tienen parte de que son idénticos y a la vez diferentes. Cuando nosotros hacemos la expresión o más bien la petición en el Padre Nuestro de venga a nosotros tu reino,
bueno, ya es la participación que desde esta vida estamos teniendo del reino. Pregunto, em, ¿los hermanos protestantes también tienen esta experiencia del reino? Digo en cuanto a la iglesia. Ahí es difícil, digamos, como generalizar, porque dependerá del tipo de protestantes, ¿no? Entonces habrá algunos, digamos, la idea sería esta, ¿no? En general, que sea cual sea la comunidad protestante del sabor que sea, se entiendan a sí mismos como servidores del reino, ¿no? Vamos a chambear para que Dios reine. Sería como la labor. Pero entonces ya va a depender ahí de cómo se conciba cada grupo, digamos, de su eclesiología, cómo se miran a sí mismos. Y esto pues ya sería muy complicado verlo por lo mismo, depende de cada grupo, ¿no? Yo, por ejemplo, desconozco, pero esta parte de testigos de Jehová, los salones, ¿no? Donde ellos se congregan, los llaman salones del reino. Entonces, ahí esta mirada, donde está puesta, ¿no? ¿Cómo ven ellos, su grupo, su congregación? No lo sé, si ya lo miran tal cual como ya somos el reino, o somos los que estamos preparándonos para, ¿no? Hace poco escuchaba de uno de sus argumentos, de los típicos, que ahora sí ya va a valer queso esto, porque con este Donald Trump y con el Papa se van a poner de acuerdo y no sé qué y no sé cuánto, y que hay que ir a buscar dónde esconderse, porque ya, ahora sí ya valió, ya viene el fin del mundo. Entonces yo no sabría, así como que la lógica es que si tú no te has preparado en los salones del reino, entonces va a venir el fin de los tiempos, del mundo, y no te vas a salvar. Entonces, no es ahí como que su mirada no es que el salón, digamos, a donde se reúnan sea el reino, ¿no? Ni como que estén en orden al reino, ¿no? O sea, sería muy complicado. En resumidas cuentas, habría que ver cada postura. En los cristianos, por ejemplo, uno de los errores aquí que se presentan mucho, van como podríamos llamar una especie de teología de progreso. Entonces, vente para acá porque mira, aquí con nosotros te va a ir muy bien en tu empresa, en tu negocio, en tu changarro. Entonces, bajo esa mirada de que todo va súper bien, entonces véngase para acá. Y, híjole, y cuando no. Entonces, parecería que el reino no contiene esa experiencia de calvario, de cruz, ¿no? Entonces, hay muchos atributos, va a depender de cada grupo. Sí, bueno, y también en base al cumplimiento de la caridad, a veces son muy centralistas ellos, ¿no? O sea, no sacan la caridad hacia afuera. Entonces, bueno, ya será juicio de Dios, ¿no? Ese punto es interesante también porque hay una circunstancia en la iglesia, no podemos decir que si no eres parte de la iglesia, te condenan. Y a veces en algunos de ellos sí. Si no estás con nosotros, ya valiste. Entonces, sí, ahí también hay diferencia en ese sentido. Gracias. Muy bien. Bueno, vamos a compartir entonces pantalla y vamos a dar el paso ahora a ver lo mismo, esta parte del origen de la iglesia, pero ahora ya no solamente en cuanto a Cristo, sino también cómo está la participación de la misma Trinidad en todo esto, ¿sí? Padre, perdón, es que me ganó. Me ganó usted a empezar. Ah, perdón, Lore, sí. Oiga, me queda un poco muy confundido esa parte donde Juan, me explica usted esa realidad en Pentecostés, ahí en la cruz, como que ver el nacimiento de la iglesia ahí, o sea, no sé,
sea, como para poder, como que explicarlo realmente, si quisiéramos explicarlo, o sea, me queda muy confuso ese concepto que usted está mencionando, que se diga que ahí nace la iglesia, porque por ahí escucharía precisamente con eso que decía que justo la cruz nació, fue la primera misa, que ahí nació la iglesia y que incluso el primer sacerdote fue Juan. Entonces, y yo, o sea, y ahorita que explica usted esto, o sea, como eso que había yo escuchado, no dije, no, no, o sea, nada que ver. Pero ahorita que comenta esto, y digo, a lo mejor de ahí lo relaciona, sí me causó ya un poco de conflicto, no sé si quiera apoyarme. Claro que sí. Voy a compartir pantalla para tratar de graficarlo tantito esta parte, que es muy bella y es muy interesante, y que justamente ahí nada más la precisión siempre es que no lo dejemos solamente ahí, ¿no? Esa es la parte. Cuando se habla del momento de Cristo en la cruz, entonces nosotros tendríamos, ¿no? Que establecer, ay Dios santo, está el momento del Viernes Santo, ¿no? Entonces, ahí en el momento de la cruz, al final, cuando Cristo está muriendo, Juan tiene una expresión muy interesante, que es donde dice que entregó su espíritu. Esta es la partecita donde hay quienes leen aquí, podemos decir, el Pentecostés juánico, el Pentecostés de Juan. Ujú. Y por eso, en esta circunstancia, estaría concediéndole a la comunidad acá la realidad misma de ser la iglesia. Gestos que apoyan esta parte, ¿no? Entonces, del costado abierto de Cristo. Esto, recordemos, lo veíamos con un Santo Padre, hace referencia aquí al nuevo Adán. Entonces, estamos hablando del costado como el de Adán, y de este costado sale el agua, que para nosotros es el símbolo del bautismo. Ese bautismo que es como ese sacramento de entrada a la iglesia, y luego también se nos habla que sale la sangre, recordamos la imagen del Señor de la Misericordia, y que lo vinculamos fuertemente con el sacramento de la Eucaristía, la entrega de la vida del Señor, y que entonces serían como los dos sacramentos principales que le dan su existencia a la misma comunidad, a la misma iglesia. Ujú. Reforzada con esto de la presencia del Espíritu. Está también en este sentido la presencia de María. Ujú. María aquí está asumiendo también la tarea de una maternidad, es madre, pero ahora hay una especie de maternidad, voy a ponerlo prolongada. Asume la persona de Juan a la humanidad. Ujú. Es aquí donde nosotros encontramos a María, esa maternidad espiritual, y encontramos a María como madre de Dios, pero también es madre nuestra, porque ahí Cristo la está justamente entregando. Y acá es donde nosotros también estamos incluidos como parte de esa comunidad, donde María se hace madre nuestra en la persona de Juan. Entonces también María recibe ese título, ¿no? Es llamada por eso Madre de la Iglesia, Madre de la comunidad. Así como en Lucas podemos ver, María está presente en el momento de la oración con los apóstoles, María también ahí al pie de la cruz permanece, entonces también María estaría presente en este momento. La, todo el misterio pascual lo tendríamos que ver en conjunto. Pudiésemos hablar del Jueves Santo como la primera misa, ¿no? Pero sería incluyendo o entendiendo que es el acontecimiento y no solamente como el mero día nada más,
sino que Jueves Santo no puede entenderse sin el Viernes Santo. Y yo puedo decir, cuando celebramos la Eucaristía, entonces ahí estamos celebrando, sí, otra vez la última cena, pero la última cena, la primera misa, era el anticipo de lo que el Viernes Santo, ¿no? Se estaría ya consumando. Y esta es la parte donde se está realizando ya todo lo que se estaba anticipando en la última cena. Cada Eucaristía, podemos decir nosotros, es el Jueves Santo, es el Viernes Santo, y también al mismo tiempo es el momento del domingo de la Pascua, el domingo de la Resurrección. Todo esto se incluye, ¿no? Es, es un, es un solo acontecimiento, ¿no? Es el momento del el misterio pascual, lo que nosotros celebramos. Padre Pío, cuando celebraba la misa, hay por ahí algunos escritos de cómo la Eucaristía justamente la vivía bajo el misterio pascual. Y entonces, él en algunos momentos los va ubicando muy claramente, donde esta partecita era este momento, esta otra era este otro momento. Por ejemplo, no sé, cuando se hace la fracción del pan, cuando el sacerdote en la misa hace la fracción del pan, él interpretaba esto como el momento cumbre del Viernes Santo. Cristo está entregando la vida y en ese momento de la cruz que entrega la vida, está muriendo, no era el momento más fuerte para él. Después, ustedes saben que cuando se ha fraccionado, se toma un pedacito de esa misma hostia consagrada y se pone dentro de la sangre del Señor. Ahí cuando eso sucedía, Padre Pío decía que era el momento ya de la resurrección, que estaba justamente volviéndose a unir el cuerpo y la sangre de Cristo y que era entonces ya lo que se presentaba, ¿no? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ese es todo lo que podemos decir. No lo podríamos como separar en ese sentido, como una especie de acontecimiento. En la parte de la Eucaristía, entonces, se dice justamente, ¿no? La Eucaristía hace la iglesia, tal cual, la confecciona, sería el término más propio. Y también al revés, ¿sí? También se dice, se aplica, ¿no? La iglesia hace la Eucaristía. Entonces se da este binomio donde tendríamos nosotros ahí esta relación entre ambos elementos. En esto, en el intermedio estaría el sacerdocio, que sería también, ¿no? Entonces, la forma, la manera en la cual es el sacerdote quien al celebrar la Eucaristía también está celebrando o haciendo la iglesia, y es también el sacerdote que es la iglesia que está haciendo la misma Eucaristía. Doy un paso más. Cuando en la actualidad se celebra la misa, ¿no? Cada Eucaristía, cada misa. Entonces, el sacerdote, ujú, lo que hace en el altar, ¿sí? Está asemejándose a este Cristo, ¿no? Cristo sacerdote. Y entonces ahí el sacerdote ofrece la víctima y esta víctima es Cristo mismo, ¿sí? Es Cristo ofreciéndose a sí mismo, ¿no? Pero aquí estamos ofreciendo a Cristo. Pero después de esto viene una especie, o tiene que venir, vea, una especie de intercambio, ¿sí? Cuando uno ha celebrado la Eucaristía, y esto lo pongo aquí en sacerdote, pero recordemos que esto aplica para todos, por favor, ¿sí? Entonces, ahora, ¿sí? Al salir de la Eucaristía, ¿sí? Al salir a la misión, ujú, entonces viene que tenemos que celebrar la misa, ¿no? Sí. Y la misa es allá en la vida diaria, en la vida, en lo cotidiano. Entonces, ahora aquí los papeles se van a cambiar. Ahora es Cristo, ¿sí? Quien
asumirá ese papel, voy a poner acá de sacerdote. Y entonces, ujú, en la vida de, ay Dios mío, sí, en la vida cotidiana, a ese va a ser nuestro altar, mi escritorio, donde yo esté. Ahora Él nos ofrece, ¿sí? Sí. Y la víctima es cada uno de nosotros. Entonces, ahora yo soy ofrecido como víctima por el sacerdote, que es Cristo. Entonces, cuando yo me estoy cristificando al celebrar la Eucaristía, estoy asumiendo esa condición de ser uno con Cristo, ¿no? Y yo como sacerdote estaba ofreciéndole al Padre esa víctima. Y ahora es Cristo en el que a partir de ese momento me va a ofrecer a mí, al Padre. Y esto tiene que ayudarme a que yo mi vida cotidiana la vea como una extensión de la Eucaristía, como esa entrega. Bajo esta mirada, yo podría poner ahí a Juan. Juan en la cruz, sí, podemos decir, junto a María, estaría en un primer momento haciendo esto. Estarían, sí, jugando ese papel sacerdotal en medio de lo que están viviendo, ofreciendo al Padre Dios a esa víctima que está en la cruz y que es Cristo mismo, ¿no? Y después de eso, al recibir de Cristo esa tarea, esa misión, entonces ahora es ese Cristo sacerdote quien entonces llama a María, a Juan y a todos a hacernos esas víctimas que seremos ofrecidos para que se establezca justamente esa iglesia. Y entonces aquí es donde por eso podemos decir nosotros, cómo esa Eucaristía está haciendo a la iglesia, pero nos está poniendo nosotros ahí en ese papel. Y nosotros como iglesia, entonces vamos a hacer la Eucaristía. Es la manera en cómo yo podría cuadrar un poquito así esta realidad. Desde la cruz, tratando pues juntar los elementos de Juan, ¿no? Lo que presenta el Evangelio de Juan, pero siempre complementando, ¿no? No podríamos como quitar, ¿no? Y dejar, nada más esto. Al final, el momento cumbre sería justamente Pentecostés lucano, el que es a los 50 días. Pero ya aquí ya nos damos cuenta cómo se está estableciendo ya esa voluntad de Cristo, cómo ahí podemos decir, no es que Cristo diga, a partir de hoy voy a establecer la iglesia, quien quiere ser parte del club, se agrega, va a haber inscripciones. No, o sea, aquí está cómo nos involucra, ¿no? Hay una pintura que a mí generalmente me ha llamado, me ha pegado siempre muchísimo, que es donde está, es un fondo oscuro, asume la noche, está la Virgen muy triste, llorando, sentada, y en las rodillas, en el regazo de la Virgen, está San Pedro llorando, y la Virgen está en ese gesto como perdonando, ¿no? Entonces, se asume que retrata el autor que es en la noche cuando Pedro ha negado a Cristo, que Pedro a través de María está obteniendo esa reconciliación con la iglesia, con Cristo, ¿no? Esto se diría fue lo que le faltó a Judas. Judas se arrepintió, sí se arrepintió porque fue y aventó las monedas, las regresó, pero perdió la esperanza, se desesperó y al desesperarse se siente solo y en la soledad se ahorca, ¿no? Perdió la comunidad. Pedro con todo, imagínense cómo se sentía, ¿no? Con toda la vergüenza y todo lo demás, pero encuentra justamente en María, que ya está haciendo como esa iglesia, esa intermediación, podemos decir casi ese sacramento de reconciliación que la Virgen ejerce sobre él para que entonces se reincorpore nuevamente a la comunidad. Esa imagen es muy hermosa, ¿verdad? No podemos asegurar que fue algo que se dio o no se dio, pero la intuición, al menos dejémoslo así, la intuición del artista
En ese sentido es muy, muy, muy hermosa. Entonces, por ahí pudiésemos así como agrupar un poquito esto, Lore. No sé si con esto quedemos un poquito más. Sí, sí, padre, muchísimas gracias. Sí, ya un poco más claro, lo voy a, como que, decía, a rumiar, ¿verdad? A analizarlo más lentamente, pero sí, muchísimas gracias. Perfecto. Yo, Ven. antes de, en este costado abierto, se puede decir que o por lo que usted dijo, es cuando nace el nuevo Adán. Es precisamente en este momento, en la entrega, en la redención, cuando nace el nuevo Adán. Esas, El nuevo Adán es Cristo. Ahí lo que están haciendo es la iglesia. Ajá. todos nosotros. Ajá. Del nuevo Adán, que es lo que hicieron los santos padres, es hacer esa similitud. El viejo Adán, entonces estaba dormido, Dios le abre el costado y sale Eva, ¿no? Entonces, este es el nuevo Adán, está el costado abierto y de ahí va a salir la nueva Eva. Esa nueva Eva es la iglesia, es la comunidad, que es entonces cuerpo de Cristo. Por eso nosotros somos ese cuerpo de Cristo, porque de Él venimos, de su costado abierto. Entendiéndolo bien y más allá de todas estas situaciones que luego se malentienden en la cuestión de los prejuicios, por eso San Pablo habla de cómo el esposo es cabeza de la esposa. ¿Por qué? Porque del esposo, Adán, salió la esposa, Eva. Del nuevo esposo sale la nueva esposa, la iglesia. Y él es la cabeza. ¿Por qué? Porque a partir de él, que es la cabeza, nosotros tendríamos que dirigir nuestras vidas, ¿no? Él es el que nos manda claro. Él es el que nos va a orientar, por supuesto. Él es el que está dispuesto a dar la vida por nosotros y ya la dio. Y es por eso que a la esposa, nosotros, se le pide esa obediencia al esposo, ¿no? Y esto es en razón de ello. Ahí está nuestro origen, ¿no? En esa parte. Por eso es que nosotros nacemos por el bautismo y nos alimentamos en la Eucaristía. Ese cuerpo que es del nuevo Adán, nacemos en ese momento. ¿Sí? Ujú. Y ahí nos Gracias. vamos haciéndonos más iglesia, podemos decirlo así. Ujú. Muy bien. Bueno, ya nos llega la hora de concluir, justamente. Vamos a dejar hoy por aquí. Ya, primero Dios, la próxima semana iniciamos el tema 7. Vamos a hacer nuestra oración para encomendarnos y agradecer al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, con gratitud nos ponemos hoy en tus manos también para expresarte esa necesidad que tenemos de pertenecer más y más a la iglesia en la profundidad de nuestro ser. Y desde esa intimidad, salir también al encuentro de los demás para que estableciendo así tu reino celestial, podamos algún día plenamente disfrutarlo. Y ayúdanos, siguiendo el ejemplo de Jesús y movidos por el Santo Espíritu, a llegar a contemplar un día tu rostro cara a cara. Te lo pedimos a ti que vives y reinas con el Hijo y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les acompañe hoy y siempre.